Amados hermanos, amadas hermanas, una vez más bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Siempre inicio con el reconocimiento del gigantesco privilegio para un hombre, para cualquier hombre, para su servidor, de tener la oportunidad de compartir esta palabra eterna. Ninguno de nosotros es merecedor. Quiero comenzar reconociendo que no estoy acá porque sea más santo que ninguno de ustedes, mucho menos perfecto que ninguno de ustedes. Todos estamos llenos de pecado, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria del Señor. Y solamente es la misericordia del Señor la que nos hace merecedores, amén, de tomar un lugar como este, para intentar compartir una palabra que es eterna, que va más allá de nuestro conocimiento, que va más allá de nuestra experiencia. Hablar de Dios es hablar de lo sobrenatural, y la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de lo sobrenatural cuando nosotros somos hijos de lo natural? ¿Cómo podemos hablar de lo espiritual cuando somos hijos de lo carnal? ¿Cómo podemos hablar de la luz cuando vivimos en un mundo tan lleno de oscuridad? Solamente el poder de Dios tiene la capacidad para hacer eso en nosotros. Y es por eso que no somos nosotros, sino más bien el Cristo de gloria en nosotros. Ahí se cumple aquello que Él le dijo a los discípulos justo antes de ascender al reino de los cielos, allá en el monte del Olivar, cuando les dijo, yo me voy, pero vendré a vosotros. Amén. Y regresaos a Jerusalén, les dijo, el aposento alto, a esperar la promesa del Padre. Porque, ahí está en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, es decir, la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Y ese Espíritu de Dios en nosotros, Él es el que hace posible que un hombre natural del mundo carnal, hijos de la oscuridad, porque como dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre, pero a través de esa luz que viene del cielo, podemos entonces entender aquello que está por encima de nuestro entendimiento. Amén. Poder ver aquello que está más lejos que nuestra vista natural y poder recibir y abrazar aquello que ni siquiera tenemos la capacidad de ver con nuestros ojos naturales, pero que lo podemos ver a través de ese Espíritu de Dios que es sobrenatural, porque como dice la palabra de Dios en San Juan 4:24, Dios es espíritu, amén, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dos cosas que nosotros, amados hermanos, no las podemos hacer a un lado, sino más bien unificarlas, amén. Dios es espíritu, Dios es verdad. Y la verdad también tiene un nombre, se llama Jesús. Así le dijo él a Pilato, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Así es que a Él honramos y a Él bendecimos y bienvenidos, amén. Bienvenidos a todos los hombres y a todas las mujeres que van a unirse con nosotros a esta transmisión. Estamos aquí para también, si usted lo tiene, ayúdenos ahí a compartir, amén, para que por supuesto pueda también la palabra llegar a más personas, amén. Es bien un poquito complicadito, ¿cómo se llama? Hacer esto desde estos aparatos que a veces no, cuando estamos así ocupados en otras cosas, pues se nos hace bien difícil, ¿no? Pero bienvenidos a todas las personas que están con nosotros, amén. Bienvenidos al compartir de esta palabra que es de Dios, amén, que es de Dios y que solamente Él hace posible, amén, porque a Él pertenece toda honra y a Él pertenece toda gloria y todo honor. A ver, hermanito Pedrito, si me hace un favor de llevar esto a mi esposa, por favor. Amén, se lo agradezco, amén, en el nombre de Jesús, amén. Quiero llamar la atención de ustedes a la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de los Romanos, amén. No solamente invitarles a ustedes acá físicamente en el templo, sino a todos ustedes también que a través de la transmisión están junto con nosotros. Muchos saludos y abrazos fraternos y bendiciones de lo alto hasta Minnesota también, amén.
en donde está la familia Argueta. La paz del Señor sea con todos, amén. Fue un tremendo placer tenerles las últimas 2 semanas, amén, los últimos 2 fines de semana con nosotros, amén, y esperamos en el Señor que hayan llegado y estén con bien, amén. El tema del día de hoy es carta a los Romanos capítulo 3, la intención, amados hermanos, de estos últimos 3 mensajes, incluyendo el del día de hoy, porque hoy es la tercera entrega de la epístola a los romanos o sobre la carta a los romanos, pero la intención que lo hemos hecho de esta manera en estas últimas semanas es con el afán de inspirarles a todos ustedes a estudiar las Escrituras, amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, frente a una respuesta de los discípulos al Señor Jesucristo, ahí por el versículo 4, el Señor Jesús le respondió: escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. Amén. No se trata solo de leerlas, hay que escudriñarlas, hay que estudiarlas, con la intención de evitar el engaño. El ser humano es presa de la mentira, es presa de la manipulación, es presa fácil de la desinformación. Y la única manera que nosotros podemos evitar el engaño, la manipulación, la desinformación, la única manera es llenándonos de conocimiento de lo que la palabra del Señor llama las Escrituras. Eclesiastés 12, al final del capítulo, el rey Salomón escribió y dijo: el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios por encima de todas las cosas, porque eso es el todo del hombre. Pero temer a Dios implica adquirir conocimiento de Dios. Y cuando nosotros adquirimos conocimiento de Dios, caminamos en la luz y dejamos de caminar en la oscuridad. El engaño, la manipulación y todas esas cosas que son del mundo son el producto de la oscuridad. Para salir de la oscuridad hay que adquirir conocimiento, que es sinónimo o prototipo de luz. Entonces, la intención de estar compartiendo sobre la epístola a los romanos, que hoy es la tercera entrega, y la próxima semana vamos a comenzar en otro lugar de la palabra del Señor, es precisamente para motivarlos a ustedes a escudriñar las Escrituras. Amén. Es importante lo que estamos haciendo el día de hoy, reunidos, compartiendo palabra de Dios. Es importantísimo, pero hay un pero: no es suficiente. Lo que hacemos o lo que vamos a hacer hoy no es suficiente. Tiene que ser un estudio constante, permanente. De más está decirles que vivimos en un mundo dividido. ¿Alguien puede decir amén? Vivimos en un mundo dividido, en un mundo partido en tajadas, partido en pedazos. Vivimos en un mundo en el cual las sociedades se dividen entre blancos y negros, entre ricos y pobres, entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres. Vivimos en un mundo en el cual las tajadas tienen que ver con mentira y con engaño. Amén. En un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de manipulación, en un mundo lleno de abusos de poder, en un mundo en donde los más listos, los más abusivos, los más asesinos, los más groseros, los más malvados son los que gobiernan y los que controlan. Los más abusivos son los que mandan. Un mundo en el cual los blancos, estoy hablando en términos generales, más que todo por la experiencia de países como los Estados Unidos, pero en donde mucha gente cuya piel es blanca, y estoy hablando de los anglosajones, mucha de esta gente se considera con el derecho a tener todos los privilegios, con el derecho a mandar, con el derecho a ser rico, con el derecho a hacer lo que les da la gana, simple y sencillamente porque dicen: yo soy blanco. Vivimos en un mundo en donde los negros son considerados malos, no porque sean malos, sino por el simple y sencillo hecho del color de su piel. Barack Obama, cuando fue candidato por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos, allá por el año 2008, lo acusaron de tener un pastor que de más está decirlo, era, por decirlo de alguna manera, muy controversial.
Y en una cosa dijo, en una ocasión, en uno de sus mensajes, el pastor de Barack Obama por 20 años, estoy hablando en el 2008, los previos 20 años él había sido el pastor de él. Y este pastor dijo algo que hizo headlines. Y ustedes saben cómo normalmente la gente dice, Dios bendiga a los Estados Unidos, God bless America. Y este pastor en el mensaje tan controversial dijo, and we say God bless America, but I say not God bless America, but God damn America. Eso fue lo que dijo el pastor, no es lo que estoy diciendo yo. El pastor de Barack Obama en aquel momento, en el 2008. La traducción es que normalmente nosotros decimos, Dios bendiga a América y Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a todas las naciones del mundo. Pero en esa ocasión ese pastor dijo, no que Dios bendiga, sino que Dios maldiga a los Estados Unidos. Entonces fueron a Barack Obama los periodistas y dijeron, ¿cómo puede usted estar bajo la tutela de un pastor que está maldiciendo al país que usted quiere gobernar? Un pastor negro, de la raza negra. No sé qué tanto conoce usted la historia de Barack Obama, pero Barack Obama es hijo de un africano y de una mujer blanca, anglosajona. Y aquello se volvió una gran controversia y dijo, se terminó la candidatura, decía la gente de Barack Obama, ¿verdad? Porque ¿cómo va a responder pues? ¿Cómo puede Barack Obama defender lo indefendible? Y lo presionaron tanto, y lo presionaron tanto, y lo presionaron tanto que en aquel momento él disputaba la nominación demócrata con Hillary Clinton. Estoy hablando del 2008. Hasta que finalmente Barack Obama dio un discurso. Y en el discurso dijo, el pastor, cuyo nombre no recuerdo yo en estos momentos, él lo mencionó. Y dice, ciertamente es muy controversial. Pero el hecho que él sea de un pensamiento controversial no me da a mí el derecho de despreciarlo. Como tampoco tengo el derecho, dijo Barack Obama, de despreciar a mi abuela blanca por haberme dicho que a ella le daba temor cuando veía venir a un hombre negro en dirección a ella porque sentía que ese hombre, por el simple hecho de ser negro, era malo. Barack Obama estaba hablando del tipo de mundo en el cual nosotros vivimos. Hace muchos años atrás, como dice la canción, cuando apenas era un jovencito, cuando yo era un jovencito, manejando un U-Haul truck del estado de Maryland a la ciudad de West Palm Beach en el estado de la Florida. Me detuve en una ciudad cuyo nombre no recuerdo, en el estado de Sur Carolina, a ponerle combustible al camión. Y cuando parqué en la gasolinera, este soy yo, para ponerle combustible al camión, y me preparaba a agarrar la gasolina, salió un hombre blanco, vestido con un overol blanco, de barba blanca, rubio, gordo. Se parecía a Santa Claus, honestamente, no estoy bromeando, menos la vestimenta de Santa Claus, estaba vestido de otra manera, pero venía con un bate en la mano. Y cuando se dirigió hacia mí, extendió el bate en mi dirección y me dijo, "Don't touch that, no toques eso. Get out of here", me dijo, "vete de aquí". No lo entendí en ese momento. No lo entendí en ese momento. Con los años me di cuenta que era un hombre racista. Un hombre que no me conocía, no sabía quién yo era. Pero él asumió que yo era alguien malvado para él, alguien que era digno de ser odiado por él sin conocerlo, por el color de mi piel, quizás por el idioma que él pensó que yo hablaba, quizás por el color de mis ojos o de mi cabello. El asunto es que claramente, amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de injusticia. Vivimos en un mundo dividido.
Vivimos en un mundo en el cual nos las pasamos peleando por puestos. Muchas veces en los trabajos unos mal informan a otros para subir por la escalera sin importarles, se paran encima de quien sea, apartar y quitar a quien quiera. Un mundo en el cual los políticos son expertos para dividirnos. Donald Trump llegó al poder haciendo que la gente se odie entre ella misma. Siendo perverso, siendo grosero, siendo malcriado, siendo abusivo, siendo mentiroso, siendo uno de los más grandes manipuladores que la historia moderna mundial haya conocido. Y sin embargo le funcionó, llegó a la presidencia, le funcionó. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Un mundo en el cual frente a los ricos nos quitamos el sombrero y nos agachamos. Y frente a los pobres nos volvemos abusivos. Un mundo en el cual al necesitado lo despreciamos y al rico lo adulamos. Esa es la realidad en la cual vivimos. Un mundo en el que desafortunadamente muchas veces aún hacemos diferencia entre nuestros propios hijos. Hay padres, hay madres que mientras le pegan un coscorrón al cipote, le dicen, ¿y por qué no podés ser inteligente como tu hermano? ¿O por qué no te podés comportar como se comporta tu hermana? Siempre estamos haciendo comparaciones porque vivimos en un mundo muy dividido. Amén. Un mundo en el cual no solamente como personas estamos divididos como naciones. No solamente hay hombres ricos y hombres pobres, hay naciones ricas y hay naciones pobres. Es decir, hay una tremenda diferencia hablar de un país como los Estados Unidos y hablar de un país como El Salvador. Quizás podamos hacer una comparación entre El Salvador y Honduras, quizás. O entre Guatemala y Nicaragua. O quizás entre Brasil y México. Pero ¿cómo va usted a comparar cómo se va a poner a comparar usted en el pensamiento humano a un país como Haití con Suecia? O Alemania con Bolivia. O a Uruguay con Canadá. Un mundo de desigualdades, un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de baches, un mundo lleno de problemas, de miseria, de todo tipo de dificultades. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, yo no sé usted, pero a mí nadie me preguntó si quería o no nacer en este mundo. Nadie me preguntó si quería o no nacer en El Salvador. Yo creo que si nos hubiesen preguntado dónde nacer, hubiéramos pedido nacer en otro país. En cualquier otro país, quizás diríamos muchos de nosotros, menos en el cual yo nací. O quizás, como decía Job, más bienaventurado es aquel, decía, que ya murió, porque ha dejado de sufrir, pero más bienaventurados que aquel que ya murió porque ya pasó de esta vida, es aquel que no ha nacido y que quizás nunca va a nacer. Porque la realidad de las cosas es que entender este mundo cuesta. Pero ¿saben ustedes qué es lo más tremendo? Quizás la mayoría de nosotros, si se nos preguntara si queremos nacer con pleno conocimiento en este mundo, quizás la mayoría de nosotros dirían, no, ¿y para qué voy a nacer? ¿Para qué voy a nacer? Quizás con pleno conocimiento de lo que este mundo realmente es y del riesgo que vamos a tomar al venir a este mundo y de los dolores y de la tristeza que vamos a tener que pasar en esta vida, de las miserias, de las pobrezas, de las angustias, de los desprecios, del racismo, del sometimiento al abuso del poder, del engaño de los gobernantes, del robo descarado, de las violencias que hay debajo de los cielos. Y digan, wow, está bien. Déjeme pensarlo otro año a ver si acaso me animo a nacer. Pero ¿saben ustedes qué es lo más extraordinario? Que conociendo todo eso, dice la palabra del Señor,
en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Es decir, conociendo todo eso, Dios se manifestó en carne. Sabiendo el tema de la maldad, sabiendo el tema, conociendo el tema de las divisiones, conociendo el tema de la oscuridad, conociendo que Satanás es el que gobernaba este mundo. Aún así, Dios se manifestó en este mundo. Eso realmente es maravilloso. Y una de las cosas extraordinarias sobre la epístola a los romanos es que el apóstol Pablo en esta carta habla precisamente de estos temas que les estoy mencionando, pero de otra manera. Por ejemplo, en el mundo en el cual nosotros vivimos, aquellos que son de carne y sangre judía, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas, que habitan hoy en la nación de Israel, muchos de ellos, y tristemente dentro de la misma iglesia no se ha hablado lo suficientemente de esto, se creen que por el simple hecho de ser judíos tienen ganado ya el reino de Dios. El pensamiento, la idea es que yo soy judío, yo soy israelita, eso es lo único que necesito para ir al cielo. Pero el apóstol Pablo desbanca todo eso. Y el apóstol Pablo dice, no, no es cierto. Porque si es muy bien cierto que los hombres hacemos acepción de personas, no es cierto que Dios haga acepción de personas. Aquí en los Estados Unidos, las mujeres han tenido todo tipo de luchas y las siguen teniendo. Las siguen teniendo. ¿Saben ustedes que no siempre las mujeres tuvieron derecho al voto en este país? Tuvieron que hacer una lucha fuerte, y no solamente en este país, en muchos países del mundo. Hay muchos países del mundo como Arabia Saudita, en donde las mujeres no tienen derecho. No tienen derecho ni siquiera a tener licencia de conducir, no pueden manejar. En los países musulmanes, la mujer no puede salir si no va acompañada del esposo o si no va acompañada de un familiar hombre. Hay en muchos países del Medio Oriente, como Afganistán, para darles un ejemplo, que a la mujer ni siquiera se le da permiso para que vaya a la escuela. Hay una niña afgana, Malala, muy famosa. Le dieron hace unos años el Premio Nobel de la Paz. ¿Saben que esta niña adolescente llegaron y la agarraron a balazos y la dejaron por muerta? ¿Y sabe cuál era el pecado de esa niña? Que iba a la escuela, por ir a la escuela. Afortunadamente para ella y para el mundo sobrevivió Malala. Sobrevivió. Hoy está terminando su carrera universitaria allá en Oxford, en Inglaterra. Es recipiente del Premio Nobel de la Paz. Y es solamente una modelo de la cantidad de guerras que la mujer ha tenido que pelear a lo largo de la historia para poder obtener algún tipo de respeto. El machismo ha prevalecido y ha gobernado a este mundo. Aquí en los Estados Unidos sigue el pleito porque una mujer haciendo el mismo trabajo que un varón gana 53 centavos de dólares de lo que gana el varón. Por el mismo trabajo, con el mismo conocimiento, con los mismos estudios. No hay equidad, porque el ser humano siempre está haciendo acepción de personas. Hasta hace pocos años, en países como la China, era una maldición que los matrimonios tuvieran hijas. De hecho, cuando nacían niñas, las mataban. A escondidas, muchas veces los padres las mataban porque era un deshonor tener solo hijas, querían varones. Ahí tiene China un gran problema, tiene 1 tonelada de hombres y no hay mujeres en ese país porque las mataron. Las mataron. La desigualdad. Y el Señor usa al apóstol Pablo para confrontar eso. Y para decir eso no es correcto, eso no está bien. Escribiendo a los Gálatas,
En el capítulo 3, el apóstol Pablo les dice que ya no hay varón y ya no hay hembra, ya no hay judío y ya no hay gentil o griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, porque todos sois uno en Cristo. Uno en Cristo. En una ocasión se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, fíjate que había una mujer que se casó, y cuando se casó el marido de ella se murió. Y la ley de Moisés dice que si se murió sin dejar descendencia para la familia, el hermano que le seguía tenía que casarse con ella para darle descendencia y honrar la memoria del hermano muerto. Y vino ella y se casó con el otro hermano, y después el hermano también se murió. Y así sucesivamente, 7 hermanos murieron y ella fue mujer de los 7, porque con los 7 se casó, porque ninguno le dejó descendencia. Y en la resurrección, Señor, le preguntaron: ¿de quién va a ser mujer ella? ¿De cuál de los 7 hermanos va a ser la mujer? Y el Señor les dijo, perdonen, esta es mi traducción: pasmados, bayuncos, erráis ignorando las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles de Dios. ¿Viste qué cosa? Pero lo interesante de eso es que no solamente nos llama a ser como los ángeles de Dios en el cielo, sino nos llama a ser como los ángeles de Dios también acá en la tierra. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 3 del libro de los Romanos, ¿lo tienen ahí? Se le va a los judíos con patada al pecho, con patada voladora, para desbancar todo tipo de nociones falsas que hay en ellos. Y en el nombre del Señor Jesús, comenzamos ahí en Romanos capítulo 3, verso 21. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? La idea prevalente hace 2000 años atrás y continúa siendo hasta el día de hoy, es que el judío, cuando estamos hablando de las cosas espirituales o de Dios específicamente, tiene mayor ventaja sobre todos los pueblos. Y el apóstol viene y dice, ok, analicemos un poquito eso. Pero esto lo podemos llevar a todos los planos. Lo podemos llevar al plano del varón y la hembra. Aquí el que manda es el hombre, ¿va? Aquí el único que puede ganar más es el hombre. ¿Ve cuántos varones hay que se ofenden porque su mujer gana plata? Hay hombres que son tan machistas que no les gusta que la mujer trabaje. Yo no sé si no quieren que trabaje porque son celosos o si no quieren que trabaje porque tienen miedo que ella gane más. Hermano, la mujer es tan inteligente como el varón. Es tan capaz como el varón. Mire, yo conozco a mujeres que son más hombres que los hombres. Si de eso quiere que hablemos, pues. Es decir, son de otro nivel. Y sin embargo hay varones que no toleran eso. Ay, no. Se asustan. Se asustan. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque la diferencia física entre un judío y un gentil era la circuncisión en los varones. La circuncisión en su miembro genital. Cuando eran bebés, al 8º día, a todo niño judío nacido lo circuncidaban y lo siguen circuncidando. Los gentiles no somos circuncidados. Entonces el apóstol hace la pregunta y dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Entonces, cuando estamos hablando de judío, cuando estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del pueblo de Israel, a través del cual vino la ley de Dios al mundo. Mucho, en todas maneras. Primero, estamos ahí en el versículo 2, capítulo 3, libro de los Romanos. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, a través de los judíos, la diferencia entre el pueblo judío y el resto de los pueblos del mundo gentil
es que la palabra de Dios vino a través del pueblo judío. Es decir, la palabra de Dios tenía que venir a través de un pueblo. Pudo haber sido a través del pueblo mexicano, pero todavía no existía en aquel tiempo. Pudo haber sido a través del pueblo guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño, pero no existía en aquel tiempo. Pero la voluntad del Señor fue que la palabra de Dios viniese a través de la descendencia de Abraham en la carne. Abraham, por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego de los patriarcas. Ese es el pueblo de Israel. Y por la fe en Abraham, a través de ellos, el Señor introdujo en el mundo su palabra. En ese sentido, el pueblo judío es especial. En que fue a través de ellos que la palabra de Dios vino por primera vez al mundo. Amén. Entonces, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Verso 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Y hace otra pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Mire qué interesante ese punto. Ven ustedes allá afuera, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque ahí solo gente hipócrita hay. ¿Han escuchado eso, verdad? Ahí solo gente hipócrita hay. La mayoría de las hermanas son mujeres del pastor, dice la gente. ¿Verdad? Ahí solo hipocresía hay. Ahora, es cierto, y eso no lo vamos a negar, que en todas las congregaciones hay gente hipócrita. ¿Alguien me secunda en eso? ¿Alguien de un aplauso que se cree eso? No sé si es porque no lo creen o porque tienen miedo a la verdad. Igual que en todas las familias hay gente hipócrita. En todas las familias. ¿No han escuchado ustedes hablar de la oveja negra de la familia? ¿Ah? En mi familia hay ovejas negras. Y en su familia también. Igual en la iglesia hay ovejas negras. Entonces, es cierto que en las congregaciones hay miembros que son ovejas negras. Es decir, dicho de otra manera, que son infieles a la palabra de Dios. Pero el hecho que hayan miembros infieles a la palabra de Dios dentro de las congregaciones no significa que Dios sea infiel a su palabra. ¿Understand? ¿Tienen lo que estoy hablando? O sea, no confundamos una cosa con la otra. En un matrimonio falla el esposo. Eso no quiere decir que toda la familia falló. Falló el esposo, falló el marido. O falló la mamá. No quiere decir que fallaron los hijos o que falló el marido. Falló esa persona. Entonces, el hecho que algunos en la congregación de Israel o en el pueblo judío sean incrédulos, eso no hace que Dios sea infiel solo porque algunos dentro de la congregación de Israel son infieles. Entonces, dice el apóstol, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, solo porque alguien en la congregación es hipócrita, hace eso a toda la congregación hipócrita, diga no. No lo hace hipócrita. Si el padre de familia es ladrón, no van a meter preso a la mujer y no van a meter preso a los hijos. Si el hijo es ladrón, no van a meter preso al papá. Tal vez moralmente lo pueden acusar y decir, mire, su hijo es ladrón porque usted no lo corrigió a tiempo. Pero no lo van a meter preso por no haberlo corregido a tiempo, ¿me explico? El ladrón es el que roba. Por eso la palabra dice, el alma que pecare, esa es la que pecare. Entonces, de eso está hablando el apóstol Pablo acá. Entonces viene él y dice en el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y vea lo que dice ahí, todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Es decir, en la congregación podríamos todos ser mentirosos. Y no solo en todas las congregaciones del mundo. Todos los creyentes del mundo podríamos ser mentirosos.
Pero eso jamás hará mentiroso a Dios, porque Él es veraz. Y Él es veraz a través de toda la eternidad. Su verdad no cambia porque el hombre sea mentiroso. O porque el hombre habla verdad hoy y el hombre habla mentira mañana. La verdad de Dios no cambia, la verdad de Dios permanece. Y permanece para siempre. Entonces dice el apóstol, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice la palabra que en la debilidad el poder de Dios se hace manifiesta. La razón por la que nosotros podemos entender la justicia de Dios por encima del plano humano es porque podemos ver la injusticia del hombre. Amén. Podemos ver la injusticia del hombre. Entonces, ¿qué es lo que mueve al hombre? El egoísmo, el dinero, el poder. ¿Qué es lo que mueve a Dios? O a Él lo mueve la compasión, a Él lo mueve la misericordia, a Él lo mueve la humildad, a Él lo mueve la verdad. ¿Ve? Los valores son totalmente diferentes. Es como cuando hablamos de política. Nosotros, la gente normalmente dice, ay no, la política es del diablo. Porque estamos acostumbrados a ver las políticas del diablo. Cuando usted tiene un presidente como Donald Trump, vulgar, asqueroso, mentiroso, abusivo, que se la pasa poniéndole apodos a todo el mundo como que fuera un niño de 5 años, entonces usted va a decir, la política es sucia. Porque es sucia. Porque él no está participando en la política divina, él está participando en la política satánica. ¿De quién es el padre de toda mentira? Satanás. Y cuando una persona miente, ya sea desde el púlpito de la política o desde el púlpito de la evangelización o de la palabra de Dios, está sirviendo al diablo. Porque la mentira no viene de Dios, viene del diablo. Pero cuando nosotros estamos hablando de las políticas de Dios, estamos hablando de otro tema. La política del diablo es la mentira, la política de Dios es la verdad, la política del diablo es el odio, la política de Dios es el amor, la política del diablo es dividir, la política de Dios es unificar, reconciliar. La política de Dios, del diablo es desorganizar, la política de Dios es organizar. ¿Qué dice la palabra? La casa, la iglesia de Dios es una casa de orden, dice la palabra. Cuando habla de la iglesia de Dios, dice, la iglesia de Dios es el baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. No es la representación gráfica de la mentira, del engaño, de la manipulación. Automáticamente eso debe decirle a usted de qué políticas estamos hablando, de políticas del diablo o de políticas de Dios, o de políticas del mundo o de políticas de lo divino. Cuando el Señor Jesús aparece en este mundo, Él hizo política, pero no hizo política satánica, hizo política divina. Por eso es que lo odiaban, porque los satánicos eran los que gobernaban, los hijos del diablo eran los que estaban en el concilio de Sanedrín. Y los hijos del diablo imponían sus políticas satánicas, las políticas esas del engaño, de la mentira, del abuso de poder, la política de la explotación. A los satánicos les gustaba tener a la gente, al pueblo lleno de ignorancia, porque una de las cosas que Satanás necesita es su ignorancia. Porque entre más ignorante es usted, más fácil es de manipular. Y es por eso que el Señor dice adquirir conocimiento. El pueblo pereció, dijo el profeta Oseas, porque le faltó ¿qué? Por eso es que la palabra del Señor dice, la luz que alumbra a todo hombre, San Juan capítulo 1, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que recibieron les ha dado potestades, derechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero todos los que lo han recibido han sido convertidos en hijos de Dios porque han dejado que esa luz que alumbra a todo hombre les alumbre el pensamiento y el espíritu.
Y una vez que la luz de Dios está en su pensamiento y en su espíritu, ya es imposible que la oscuridad del diablo llene su vida. Entonces ahora hay una transformación. Y es por eso que cuando el Señor, la luz que alumbra a todo hombre, aparece en este mundo, aparece en un mundo lleno de oscuridad, gobernado por hijos del diablo. Y es por eso que se ofendían. Cuando el Señor estaba en una casa con una multitud y algunos abrieron ahí el techo y del techo lo rompieron y bajaron a un paralítico en una camilla y lo pusieron ahí abajo. Y se ofendieron los hijos del diablo cuando el Señor les dijo, tus pecados, hijo, te son perdonados. Porque los hijos del diablo no están interesados en perdonar pecados, están interesados en robarle a la gente, en explotar a la gente, en mantener a la gente llena de amargura, de odio. Ese es el trabajo de los hijos del diablo, amargarlo, que usted odie, que usted destruya. Está interesado en provocar divorcios en las familias y en los matrimonios. Está preocupado en que sus hijos se vuelvan adictos a la cocaína, a la droga, en que se vuelvan vulgares, malcriados. Está interesado en que sus hijos terminen en la cárcel, en los hospitales y si es posible en los cementerios antes de tiempo. Pero el Señor Jesús es todo lo contrario. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Por qué nos ahogamos tanto nosotros en la vida? El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Es una diferencia cuando nosotros buscamos pelear las batallas de la vida por cuenta propia y es una diferencia cuando nos agarramos del Señor y dejamos que Él pelee las batallas por nosotros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Todos los cargados, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Alguien tiene problemas? Venga a Él y ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Baje ese canasto que anda, baje ese montón de sacos de papa que anda colgando en el lomo, pesan demasiado. Oiga. Qué maravilloso es detenerse a pensar que el Señor me está diciendo, mira, todos esos canastos de tomate, de papas, de repollo que andas cargando, papá, vení, déjamelos a mí. Qué bonito. ¿Quién le va a decir eso? ¿Usted cree que el diablo le va a decir, baja el canasto? No, el diablo le va a decir, espérate, no te movas, te voy a poner otros 2 encima. Eso es lo que le va a decir el diablo. Pero el Señor le dice, papá, tranquilízate, déjame ayudarte a quitarte eso del lomo. Mire qué diferencia. Entonces el apóstol le está hablando de todas estas cosas. Y dice en el verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Los hijos y las hijas de Dios no son llamados a hacer males, no necesitan, son llamados a hacer bien. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, vea lo que dice ahí, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. El ser humano, sea judío o sea gentil, todo ser humano está bajo pecado, porque Dios no hace acepción de personas. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto es un examen de rayos X de la condición humana. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, es decir, se pusieron de acuerdo para ser inútiles. ¿Se ha fijado usted cómo los borrachos no les gusta emborracharse solos? La gente borracha es gente inútil. Es gente inútil. ¿Y saben por qué? ¿Para qué toman? Para olvidarse de sus problemas, porque son incapaces de resolver sus problemas. Y piensan que con el alcohol los problemas van a desaparecer. Es mentira, solamente ahí van a estar. Cuando le pase la borrachera va a tener más problemas todavía. Amén, porque muchos borrachos terminan desnudos allá en la calle, fondeados. A veces las mujeres finalmente se cansan de ellos y les pegan una patada y los tiran de la casa.
Y después dije, ¿qué pasó? Amén. Entonces, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Mira el rayo X que le está haciendo el Espíritu de Dios a la condición humana. Sepulcro abierto es su garganta. Imagínese usted. Yo cuando he tenido oportunidad, a veces me he tomado el tiempo para ir y caminar por los cementerios. Porque me ayuda a meditar. Y me ayuda a entender que solo es cuestión de tiempo antes que yo esté en un lugar como ese. Si es que me va bien, pues porque hay mucha gente que muere y se ahogan en los mares, nunca los encuentran. Se estrellan en los aviones, quedan pulverizados. Si nos va bien, pues nos van a meter en una caja y nos van a enterrar en algún lugar. Pero mira la imagen que nos presenta aquí el apóstol. La imagen, este rayo, un rayo X exacto de la condición humana. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Se imagina lo que sería ir a un cementerio y que todos los sepulcros estén abiertos? Ve cómo cuando vamos a enterrar a un ser querido, pues caminamos encima de las tumbas. ¿Se imagina cómo sería que todas esas tumbas estuviesen abiertas? Y el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, está diciendo que el ser humano carnal, el ser humano natural, tiene su garganta que es similar a un sepulcro abierto. Con su lengua engañan, por eso es que son un sepulcro abierto. Perdóneme que me mantengo usando el ejemplo, pero es que no hay otro mejor ejemplo. Donald Trump, la garganta de él es un sepulcro abierto. De eso está hablando el Señor. Aquellos que abusan de su poder, que engañan, que manipulan, que dicen todo tipo de mentira cada rato. Y eso pasa con los políticos y los gobernantes de los países del mundo. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé que manejar borracho es delito y si me agarra un policía borracho manejando me va a meter a la cárcel porque la ley dice que manejar borracho es delito y que puedo ir a la cárcel. Yo sé que quitarle la vida a alguien más es delito porque la ley dice que es delito. Amén. Yo sé que mentir es pecado porque la ley dice que mentir es pecado. Yo sé que deshonrar a mis padres es delito delante del Señor porque la palabra de Dios me manda a honrar a mis padres. Si yo quiero tener larga vida en este mundo, debo de honrar a mis padres, no deshonrarlos. Si los deshonro, voy a tener corta vida. ¿Y eso por qué lo sé? Porque la ley de Dios dice que eso es así. Entonces, pero ahora, verso 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que si usted es judío o usted es gentil y quiere llegar al cielo, necesita arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Quiere decir que si usted es hombre o usted es mujer, no hay diferencia para con Dios. Tanto la mujer como el varón necesitan arrepentirse y ponerse a cuenta a Dios si es que quieren llegar al cielo. No es porque yo soy hombre y aquí mando. No. ¿Qué quiere decir eso? Que si es rico o es pobre, necesitan los dos ponerse a cuenta a Dios. Si es mentiroso o es abusivo o es lo que sea, necesita ponerse a cuenta a Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Y si nosotros verdaderamente estamos interesados en alcanzar el reino de Dios, necesitamos sacarnos de la cabeza todo ese montón de abusos y divisiones que este mundo ha creado en nosotros. Vea lo que dice el Señor al esposo sobre la esposa. Amad a vuestras esposas y pone una comparación como Cristo amó a su iglesia. No está diciendo ama a tu esposa como a vos te da la gana. Porque hay esposos que les da la gana amarlas pegándoles patadas, pues. Las aman pegándole puñetazos. Es que así es como yo le demuestro a mi mujer que la amo, pegándole su par de cachetadas todos los días. ¿Verdad? Con su par de cachetadas que se desayune todos los días. Ese es el amor que le está demostrando. Y la palabra del Señor no dice que ese es el tipo de amor que usted debe demostrarle a su esposa. Y le pone como ejemplo el amor que Cristo tuvo a su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Para el Señor es su esposa. Y como es su esposa es inmaculada. Y dice es santa. Es sin pecado. Pero lo más importante dice que Cristo dio su vida por su iglesia. Entonces, ¿están los esposos dispuestos a amar a la esposa de esa manera? Amén. Hay muchas denominaciones evangélicas que malinterpretan eso y que piensan que la mujer debe de ser una esclava y debe de estar sujeta al marido para lo que él diga. Sentate donde yo digo, levantate cuando yo digo. Eso no es así. Eso no es así. ¿Ustedes creen que así es como el Señor tiene a la iglesia? La tiene callada, amarrada, sentada. No puede hacer nada porque solo Él va a hacerlo todo. No, es otro tipo de cosa. El Señor cuando nos ve a nosotros no ve el sexo. Nosotros vemos el sexo, pero el Señor no ve el sexo. Amén. Todos sois uno en Cristo Jesús, dice la palabra. Amén. Vengan ahí al libro de Gálatas, hermanos. Ya vamos a terminar. Me dicen amén cuando estemos en Gálatas capítulo 3. Bendito es el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3. Mire que cómo comienza el versículo 1 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. Insensato es el ser humano. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora vamos al verso 27, Gálatas 3:27. Vea lo que dice ahí. Bueno, 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Están ahí?
Venida la fe del Evangelio, venida la palabra de Dios, venido el sacrificio, la crucifixión y la resurrección del Señor. Ya no estamos bajo ayo. Verso 26. Pues todos, vea lo que dice ahí, diga todos. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué dice ahí? Note, ahí no está diciendo hijos e hijas, porque cuando dice hijos se sobreentiende que incluye a la mujer. Porque Dios no ve el sexo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque si todavía no lo entiende, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanas, ¿han sido ustedes bautizadas en Cristo? Igual que los varones. O los varones reciben un bautismo y las mujeres otro. El mismo, ¿verdad? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Mire qué revelador. Ya no hay judío ni griego. Es decir, así como el Señor no mira el sexo de nosotros, no ve varón y hembra, tampoco ve judío y gentil. Amén. No es que los judíos están en un plano y nosotros los gentiles estamos, no, delante de Él estamos en el mismo nivel. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Este es el idioma de Dios. No hay varón ni mujer, es decir, no hay rico ni pobre, no hay libre ni esclavo. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Mire qué cosa más maravillosa. Cosa más maravillosa. Entonces, en el análisis final, vivimos en un mundo lleno de todo tipo de divisiones. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad y de desprecio. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Vivimos en un mundo lleno de desigualdad. Pero la iglesia del Señor no debe de permitir jamás que ese mundo de desigualdad, de abuso, de explotación, de desprecio, gobierne su pensamiento y gobierne su vida. ¿Verdad? Ni el varón debe de abusar de la mujer, ni la mujer debe de abusar del varón. Ni el varón debe de abusar de la mujer, ni la mujer debe dejarse abusar por el varón. Porque el Señor somos todos uno en Cristo. Y lo que Él está esperando es que nos respetemos. Ciertamente hay cosas que el varón puede hacer que la mujer no puede hacer. Hay cosas que la mujer puede hacer que el varón no puede hacer. Amén. Con mi esposa tenemos una bebita recién nacida, gracias al Señor por esa preciosa bebé, la amamos. Amén. Pero ella a las 4 de la mañana ya está despierta. Y ella está despierta, pujando, porque está buscando, ¿ustedes creen que está buscando el pecho del papá? Yo ya traté, créanme que yo ya traté, ya me la puse aquí un par de veces. Pero más llora, más llora. Hay cosas que solo su mamá puede hacer. Hay cosas que solo su mamá puede hacer. Y hay otras cosas que su papá puede hacer que su mamá no puede hacer. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Eso nos convierte en un equipo. Nos convierte en un equipo. Amén. ¿Han visto ustedes en las películas de policía? Y dicen el policía bueno y el policía malo. Amén. ¿Han visto esas escenas? El policía bueno y el policía malo. Primero llega el policía malo a asustar al cliente, a amenazarlo con cárcel, a amenazarlo con cadena perpetua y si es posible que lo van a matar. Y después que lo tienen ese nivel de miedo y de susto, entonces se va el policía malo y entra el policía bueno. A veces en la familia a la mamá le toca el papel de la policía buena y al papá el papel del policía malo. Amén.
A veces el que le toca imponer la obediencia es al papá. Pero la mamá es la que le toca darle la ternura, la que le toca darle el amor. Y tenemos que encontrar ese nivel de entendimiento. Todos nos necesitamos. Amén. Yo los necesito a ustedes, compañeros varones de milicia. Pero qué aburrida sería esta iglesia si a nuestras compañeras de milicia no las tuviéramos aquí con nosotros, ¿no creen ustedes? Qué aburrida sería esta iglesia. Y qué aburrida sería la familia si solo hombres hubiéramos en esa familia. Todo lo que Dios ha creado es bello y es hermoso. No tratemos de cambiar la voluntad de Dios. Mejor esforcémonos por entender la voluntad de Dios para que seamos felices y para que disfrutemos los días o los años que el Señor nos da en esta vida. I love you, hermanos. I love you. El Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga a todos. Pongámonos de pie. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria y a Él sea todo honor. Para siempre es la misericordia del Señor.